cuando transcurrió el primer minuto de la hora 23 en el territorio nacional de este día domingo 22 de noviembre, de saludarlo, a alguien que estuvo de cumpleaños hace poquito, antes de ayer. Un tipo muy querido por la afición. Vos sabés que anunciamos que podíamos hablar con él, la cantidad de mensajes y cómo se los sigue recordando y queriendo, y la verdad que siempre fue muy querible. Gerardo Daniel Martino, querido Tata, ¿cómo estás? Muy buenas noches desde México. Hola Salvador, ¿cómo estás? Buenas noches para vos, para Dani, para Miguel. Un gusto estar con ustedes. La verdad que muy bien, ahora más todavía al verte de vuelta, Tata, estás en una nueva etapa de tu carrera como técnico de la Selección de México. ¿Cómo va todo esto? ¿Cuáles son las percepciones, las expectativas que tienen ustedes allá con esto? Porque dirigiste a Paraguay, tal vez hoy día uno habla de México y mira mucho más arriba, ¿verdad? Pero ¿cómo te sentís, Tata, hoy día dirigiendo a México? Bueno, la verdad que muy bien. A 2 años prácticamente que empezamos este trabajo, estamos muy contentos, muy cómodos. Entiendo yo también que vamos evolucionando, tanto en el funcionamiento de grupo como en la idea de juego. Así que bueno, lo seguimos viendo con mucho optimismo y muy esperanzados en el año próximo, donde si de alguna manera podemos llegar a tener una cierta normalidad, hay una gran competencia, tenemos finales de Final Four, tenemos Copa Oro, empiezan las eliminatorias, partidos amistosos, bueno, la Sub-23 con preolímpico y eventualmente Juegos Olímpicos, así que hay mucha actividad y estamos muy ilusionados porque, bueno, sobre todo lo que ha sucedido en estos últimos 2 años nos permite estarlo, ¿no? Miguel. Justamente me das pie para, vos ya que has dirigido 3 selecciones y sos exitoso, ¿qué evaluás o qué mirás antes de decidirte a ir a un club o a una selección? Bueno, primero la seriedad de la gente con la que hablo, de la gente que te viene a convocar para un trabajo, de alguna manera si tenemos concordancia con una idea, con un proyecto, y está claro y fundamental es con qué materia prima cuento para llevar adelante el proyecto. Y creo que son las 2 razones fundamentales. Cuando empezamos a hablar con la gente de la Federación Mexicana, el análisis de la materia prima era muy bueno y obviamente estuve muy conforme siempre con el tipo de reuniones serias que fuimos teniendo y la forma en que hemos ido evolucionando a la hora de plasmar un arreglo total. Así que normalmente son las 2 cosas que se miran, ¿no? El material con el que se cuenta y la seriedad de quien te convoca. Tata, antes de pasarle a Dani, ya que estabas hablando de ese tema de los momentos, la seriedad y todo eso, ¿vos sentiste en aquel momento, cuando llegamos al Mundial de Sudáfrica, pasamos lo del Mundial, fuimos votados en el mundo, vino lo de la Copa América, yo sabía que vos mismo quisiste ya terminar la etapa, como que se había llegado a un techo, ¿verdad? Ahora vos ves que México, por ejemplo, puede seguir creciendo más, que México puede llegar a ser realmente una verdadera potencia, así como cuando vos viniste a Paraguay, cuando agarraste la selección con conocimiento de causa, después de Libertad, después de Cerro, era distinto. Es distinto que un extranjero viene y agarre la selección con lo que le pasa a Toto ahora. Vos ya viniste a conocernos a todos, con todas nuestras mañas. Claro. Me refiero a los jugadores, claro, a la prensa, todo, ¿verdad? ¿Vos sentís que en México también existe ese potencial ahora mismo? Porque en México uno habla de potencia económica, todo lo que vos quieras, pero a nivel de selección México no ha sido lo que uno pretende que sea. Bueno, de la misma manera creo que México está en búsqueda y nosotros es un desafío que nos gusta, es un desafío muy parecido a aquel de Paraguay, donde entendemos que contamos con recursos como para poder subir algunos peldaños más. Estamos evidentemente en esa búsqueda y ojalá lo podamos lograr, ¿no? En materia de resultados también hay equivalencia. En la selección de Paraguay se buscaba
aquel famoso quinto partido. Acá pasa exactamente lo mismo. Hace 7 mundiales que México llega sistemáticamente a octavos de final, y estamos, todo el mundo está detrás de ese objetivo. Nosotros estamos trabajando para tener una selección confiable y poder lograrlo, pero sí está claro que hay una diferencia, y yo esto lo he expresado anteriormente, en la forma en que yo llegué a la selección de Paraguay respecto a la selección de México. Lo que pasa que hoy, a 2 años de haber empezado, ya el conocimiento que tenía en Paraguay en el inicio del trabajo, hoy ya lo tenemos también en México, porque vivimos acá, porque hace 2 años que estamos trabajando con un grupo de futbolistas, porque vemos la evolución de la liga local, porque vemos lo que hacen los futbolistas que están en la liga del exterior. Entonces, eso podía ser una preocupación en el inicio, porque evidentemente no teníamos el mismo conocimiento de todo, del medio, del periodismo, de la gente, de los futbolistas, que sí teníamos en Paraguay, que entiendo yo es la mejor manera de poder acceder a una selección, sobre todo cuando uno no es de ese país. Pero también debo decir que a 2 años de haber pasado, de iniciado el trabajo, hoy estamos en una situación muy parecida al inicio del trabajo en Paraguay. Dani. Tata querido, te mando un gran abrazo, el cariño, la admiración, el aprecio de siempre. Te cuento que esta semana fue especial para nosotros por el tema de la invitación que aceptaste de nosotros para estar con nuestro programa y demás. Y quiero hacerte llegar también el saludo de muchísima gente amiga que te quiere mucho y que gracias a la gestión de Miguel pudiste estar con nosotros hoy, y te mandan muchísimo cariño también. Y bueno, muchas gracias, Dani. A mi pregunta, quiero hacer un poco un paralelismo para que nosotros y los que nos están viendo un poco tengan una idea de cuál es, en cuanto a materia prima, que son nuestros jugadores paraguayos y hoy mexicanos, a la Federación Paraguaya, la Federación Mexicana, y también el nivel del torneo local y de tus jugadores que juegan fuera del país. Si podemos hacer una breve o algo más extensa comparación de esos 3 puntos, Tata. Bueno, a ver, creo que la liga es más competitiva. Esta es una liga donde hay equipos muy importantes, muy poderosos, con muy buenos planteles, con futbolistas extranjeros importantes. No sucede en todos los equipos, está claro, pero sí hay los equipos de la capital, América, Cruz Azul, Pumas, los 2 de Monterrey, tanto Rayados como Tigres son equipos muy fuertes. Lo que es Chivas, que juega siempre con puros jugadores mexicanos, pero es una institución muy importante aquí en México. Bueno, hoy nos encontramos por ahí con que Toluca no está todo lo bien que suele estar. Pachuca, Santos, León, que es el equipo que mejor ha jugado en estos 2 años que yo llevo aquí. Así que hay muchos equipos fuertes, como dije, futbolísticamente, económicamente. Hay muchos jugadores extranjeros que están en diferentes selecciones, sea colombiana, sea ecuatoriana, sea paraguaya, y la verdad es que en ese sentido sí hay una liga que es mucho más fuerte. A nivel dirigencial, bueno, ya saben, yo trabajé con amigos en Paraguay, con gente a quien le debo mucho y a quien aprecio mucho y quiero mucho, y acá estoy con gente muy seria, con el presidente John de Luisa, con quien tengo una excelente relación, con Gerardo Torrado, que es un jugador emblemático de selección mexicana, quien es hoy el director deportivo y que es una persona muy sensata y con quien es muy fácil de convivir. Nacho Hierro, que también ha sido un exfutbolista de acá de México, que también está con nosotros. Así que la verdad es que tenemos una muy buena relación con todo lo que es la parte dirigencial y sobre todo somos escuchados, que es lo más importante. Así que en ese sentido estamos en condiciones
bastante similares. Obviamente hay un sentimiento y un cariño muy importante con Horacio, que obviamente ha sido la persona que más ha influido en mi carrera como entrenador y que evidentemente esto se consigue a través de una relación de años, y yo con él la fuimos construyendo en todos los años que estuve en Libertad y después en todo el proceso de selección. Y después están, bueno, los futbolistas que juegan afuera. Nosotros tenemos futbolistas importantes, jugadores que están en el Atlético de Madrid, en Wolverhampton, en Napoli, en Porto, en el Betis, en Celta de Vigo, algunos otros que juegan acá. Tenemos prácticamente un 50% de futbolistas que están en la selección que juegan en el medio local. Y de la misma manera lo tiene Paraguay, ¿no? Con futbolistas en la Premier, con futbolistas en la Liga Española. Incluso los dos tenemos futbolistas que son convocados, que están en la MLS, nosotros también. Así que en eso también estamos bastante parecidos, ¿no? Tata, volviendo un poquitito a lo nuestro, y charlar contigo siempre es cosa de recuerdos, por sobre todo para nosotros, ¿verdad? Ahí ya lo vemos mejor de vuelta, Tata. Hablar contigo siempre es hablar de recuerdos, hablar de un momento maravilloso que hemos tenido, que culminó con esa participación en el Mundial del 2010. Y en estos días, la tecnología pues te permite eso, ¿verdad? Me pasaron de vuelta el video de la entrevista que te hizo Jorge Estecha al terminar el partido Paraguay-Japón, donde lloraste. Y realmente todos lloramos en ese momento, todos nos acordamos de ese Paraguay-Japón. Y te quería decir, apenas lo mencionamos, apenas lo dijimos, llueven todos los recuerdos de vuelta. Y hoy, 10 años después de aquello, ¿cómo recordás ese momento de esa clasificación contra Japón? Bueno, en realidad yo no me quiero quedar solamente con ese momento, que probablemente haya sido el más importante, ¿no? Yo prefiero recordar los 5 años de trabajo y los 5 años de convivencia y como siempre digo, los 5 años más lindos de mi vida profesional, porque estuve con un grupo impresionante de futbolistas, de grandes seres humanos, hombres, sólidos adentro de la cancha, convencidos de lo que hacían, con un sentimiento muy arraigado respecto a la camiseta de Paraguay. Así que yo en realidad siempre me refiero a los 5 años, ¿no? Está claro que ese fue el momento más emotivo porque se logró algo muy importante y porque además entendíamos en ese momento, estábamos a la víspera de poder seguir llegando más lejos y con objetivos que tenían lógica, que tenían realmente razón de ser. No era simplemente un deseo. Estaban fundamentados en un funcionamiento como grupo y en un funcionamiento como equipo. Así que está claro, fue el momento más importante, pero yo he vivido 5 años realmente muy buenos. Claro, pero es como que ahí te descargaste, ¿no? Era como que... Claro. Viste que sí, tenés toda esa presión, mala, buena, lo que sea, pero llega ese momento en donde se te va todo, ¿no? Y porque a veces el fútbol tiene un cierto rasgo de injusticia, ¿no? Porque pareciera que en un solo partido se termina juzgando 4 años de trabajo. Y la verdad es que, bueno, cuando uno está en selección pasa esto. Se termina analizando en función a un solo partido lo que ha pasado en 4 años. Y bueno, y no hay otra forma de hacerlo, ¿no? Porque en definitiva se está en la búsqueda de un objetivo y pasa a ser ese el momento más importante. Pero nosotros hemos vivido realmente 5 años muy buenos en la selección. No quiero dejar de lado el subcampeonato de la Copa América, que si bien ya teníamos un fútbol más desgastado, un equipo más desgastado, y llegamos con muchos remiendos a poder jugar la final con Uruguay, también lo logramos a partir de la nobleza de los futbolistas. Entonces yo me quiero quedar con los 5 años y no referirme solo a un momento, ¿no? Miguel. No, vos sabés que yo te estaba escuchando y lo voy a decir hoy.
yo tuve el honor de que vos empezaras tu carrera de entrenador justamente en Platense con nosotros. Vos llegaste con Roque Alfaro, Palena, y estábamos ahí, Carlito Pizerni, Claudio Frean y yo. Y te empecé a conocer y acá hoy hablabas con un montón de gente y yo sigo diciendo siempre lo mismo, que el otro día hablamos acá con Dani y Salvador de las 3 patas que uno necesita a veces para llegar al éxito. Y vos hablás recién de Horacio, y todos estamos conscientes que vos con Horacio tuviste una unión no solamente para levantar a Libertad, sino a la selección. Es como decimos, un antes y un después de ustedes, y en la Argentina un antes y después de Menotti, que fue el que trajo el tema de Europa, todo. Ahora yo te pregunto, después que te fuiste del lado nuestro, ¿qué te atrajo para venir a debutar a Paraguay el Club Libertad? Que prácticamente no estaba en nuestro radar para nada. Bueno, esos son los momentos que yo digo que todo ser humano tiene que, en la dosis de suerte, en realidad, para definir por qué en un momento dice sí, por qué en algún otro momento dice no. Yo siempre recuerdo en aquella época habíamos terminado la gestión de instituto, había tenido un ofrecimiento para ir a dirigir a Costa Rica y dije, no la selección, un equipo en Costa Rica, y bueno, y dije que no, y al poco tiempo, creo que pasaron 15 o 20 días, sale lo de Libertad a través de Pedro Aldave, y bueno, y de la misma manera que en el ofrecimiento para ir a Costa Rica dije que no, cuando vino el ofrecimiento de Libertad dije que sí. Es verdad, sin conocer Libertad, porque nosotros desde hacía mucho tiempo, desde la época de la Copa Libertadores del 74, donde Newell's y Central jugaron contra Cerro y Olimpia, lo que conocíamos era justamente Cerro y Olimpia. Así que yo creo que en ese momento que dije, bueno, voy para allá y vemos qué pasa, se empezó a gestar algo que desde el desconocimiento. Pasa que claro, cuando ya empecé a tener las primeras reuniones, cuando conocí las instalaciones del club, cuando vi cómo era el proyecto, cómo vi el respaldo que tenía, cuando conocí a Horacio, evidentemente ya había un motivo para aceptar la propuesta. Así que lo que empezó casi por casualidad, bueno, terminó siendo una muy bonita realidad después, ¿no? Dani. Tata, aprovechando Sí, Dani. el tiempo, nosotros el tema de Cerro, de Libertad, de la selección paraguaya, ya como yo también protagonista principal desde dentro de la cancha y después también ya empezando a dirigir, más o menos lo tengo digerido y lo tengo también guardado con muchísimo cariño, tanto lo de Cerro, lo de Libertad y lo de la selección también por el aprecio que te tengo. Pero quiero hacerte una pregunta muy profesional, por llamarlo de alguna manera, por el fenómeno de la MLS. Quiero que vos me cuentes como campeón de la MLS y también como una persona que vive pegado a que nos deje un poco unas características generales de ese fenómeno que para mí se está volviendo algo incontenible por la cantidad de buenos jugadores, por la cantidad de buenos entrenadores, los mellizos Barros Esqueloto, Almeida, está plagado de... Vos estuviste ahí también dirigiendo y saliendo campeón, y esas ciudades tan grandes de Estados Unidos que tienen sus equipos en la franquicia. ¿Cuál es el funcionamiento? ¿Cómo ves vos, tanto a nivel deportivo, futbolístico, y a nivel también de una influencia más global que pueda tener la MLS en el mundo del fútbol, Tata? Bueno, primero tiene una conducción y una idea sobre lo que quiere la liga que llama poderosamente la atención. Es decir, tiene un comisionado, el señor Don Garber, que es, la verdad que hace una conducción extraordinaria, con reglas muy claras, para todos de la misma manera, con el objetivo siempre de crecer, crecer, crecer y no parar de crecer. Cambiaron un poco el perfil de contrataciones, lo que en un primer momento era
muchos jugadores de gran trayectoria, pero en la etapa final de su carrera empezó a cambiar por futbolistas jóvenes que vinieran a terminar de dar el salto en la MLS y la vieron a la MLS como un buen trampolín a Europa, empezó a darse. Nosotros en Atlanta creo que hemos tenido esa posibilidad, a partir que Atlanta fue un pionero en ese sentido y fue uno de los primeros puntos donde nos pusimos de acuerdo con la dirigencia de Atlanta, ¿no? En la contratación de jugadores jóvenes que buscaran dar el salto, y lo logramos en 2 años, porque Miguel se fue al Newcastle al cabo del segundo año y al cabo de salir campeón, después de ser el mejor jugador de la liga. Y así ha pasado también con otros futbolistas, incluso con jugadores americanos. Hoy hay jugadores como Parker, que era de New York, Red Bull, y está jugando en el Leipzig, jugó la liga. Hoy vimos en el Leeds al puntero izquierdo Harrison, en la época nuestra era el puntero izquierdo del New York City. En el caso del chico de Red Bull era el volante de Red Bull, hoy están en el Leipzig, juega Champions. Y así se van sucediendo otros futbolistas que tienen la posibilidad desde la liga de MLS de dar el salto a Europa. Entonces es una liga que es competitiva, lo hace competitiva, que las reglas son claras y parejas para todos, donde contratan muy buenos futbolistas extranjeros, donde se mira a Europa como un motivo de llegada y no como un motivo de salida. Y entonces, bueno, es un país que te invita a vivir con comodidad, que te soluciona los problemas y no que te crea problemas. Y entonces cuando uno junta calidad de vida, posibilidades laborales inmejorables, muy buenos centros de entrenamiento, estadios espectaculares, bueno, todo eso hace que sea un atractivo para mucha gente, como vos decís. Los mellizos estuvieron ahí, Almeida está ahí, Diego Alonso ha llegado a Miami, está Oscar Pareja en Orlando, ya con una larga trayectoria ahí. Hablo de gente sudamericana, ni hablar de Bradley, de Bob Bradley, que fue el técnico de la selección y hoy es el técnico de Los Ángeles FC. Bueno, la verdad es que es una liga que para mí es un ejemplo y que va a seguir creciendo, coincido totalmente, y donde es muy lindo ir a poder trabajar porque el campeonato presenta muchas alternativas, no solamente desde el futbolístico, sino también desde las grandes distancias a cubrir, desde las diferentes condiciones meteorológicas para jugar un partido. De pronto te toca jugar un partido con 35 o 40 grados y a los pocos meses estás jugando un partido abajo de la nieve. Bueno, todo eso te forma parte de un atractivo que evidentemente llama la atención de mucha gente. Henry está dirigiendo en Montreal, o sea, de mucha gente de renombre, sea futbolistas o sea de entrenadores, que les gusta participar de esa liga, ¿no? Miguel. No, claro. La verdad que es muy interesante y realmente uno concuerda al menos lo que ve y los resultados que tiene la MLS hoy día, porque hoy día no es solamente una moda, no es como sucedió a comienzos de los 80 cuando se empezó a contratar gente grande, gente conocida, los Beckenbauer, los Pelé, sino que hoy día se encara por una manera, incluso yo he participado en algunas entrevistas con gente que vino a trabajar de allá a ver jóvenes proyectos. Hasta 23 años. Había una oficina en Buenos Aires, hasta 23 años vos tenías que... O sea, cambiaron la mentalidad y me parece bien, lo están haciendo bien. Habrá que ver eso cómo se traslada a la selección después, ¿verdad? Porque ese es el tema, ¿no? Muchas veces tenés un campeonato competitivo, pero tu selección no termina siendo... Le pasó a España en su momento, le ha pasado a otras. Y en México también ha pasado eso, trata muchos años, porque México, de un buen tiempo a esta parte, ha sido la liga que ha contratado a los mejores jugadores de Latinoamérica. Y sin embargo, a la hora de la selección, terminaba teniendo ese problema de que de repente suplentes en su equipo tenían que ser titulares en la selección. ¿Por qué? Porque no tenían la variedad o la cantidad de buenos jugadores a causa de la gran cantidad que se trajo. O sea, tiene sus pros y sus contras toda esta cuestión. Sí, ¿cómo está manejando en ese sentido, Salvador, el problema que tiene la Liga Mexicana es la cantidad de extranjeros que se permiten. Y en ese sentido, no es que no haya futbolistas locales, sino que
se hace un gran trabajo y hay con mucha inversión en fuerzas básicas, pero después llega un momento donde el futbolista está para dar el salto a primera división entre los 19, 20, 21 años, y es ahí donde se choca con la contratación de muchos futbolistas extranjeros, y entonces ahí cortan la evolución del chico, ¿no? Y entonces demora en su aparición, y por ahí de pronto vos ves participando en la selección a jugadores que en su club son suplentes, porque la realidad es que los titulares en su club son muy buenos jugadores extranjeros que vienen. Por eso insistimos mucho el año pasado, sobre todo en la reunión que tuve con los dueños, en la posibilidad de, con el paso de los años, de ir achicando la cantidad de extranjeros, porque está claro que hay equipos que tienen una fortaleza económica que les permite tener 7 u 8 extranjeros de primerísimo nivel, pero hay otros tantos equipos que no tienen esa fortaleza, entonces la calidad de los extranjeros es mucho menor, y eso sí conspira contra la aparición de los futbolistas jóvenes. En el caso de Estados Unidos, donde tienen muchos chicos que terminan su evolución y se van muy jóvenes, incluso a jugar en divisiones inferiores, en torneos de Europa, lo que tenés es hoy alrededor, bueno, el otro día Estados Unidos hizo una convocatoria de futbolistas donde el 90% de sus jugadores estaban en las ligas de Europa, y hoy vos tenés 2 futbolistas del Barcelona que están en Estados Unidos, un futbolista de la Juventus que está en Estados Unidos, el centrodelantero del Werder Bremen que es de Estados Unidos, un volante de la Juventus que es de Estados Unidos, un mediapunta del Chelsea que es de Estados Unidos, y entonces cuando vos vas sumando el chico que hablé antes del Leipzig que es de Estados Unidos, cuando vos vas sumando uno de la Juventus, 2 del Barcelona, uno del Chelsea, uno del Leipzig, uno del Werder Bremen, y decís, bueno, están jugando en ligas muy competitivas, son chicos muy jóvenes, el promedio de edad de la última convocatoria de Estados Unidos creo que debe ser 23 o 24 años, bueno, y todo eso hace que a futuro Estados Unidos vaya a tener una selección muy competitiva. Dani. Quiero nomás hacer para la audiencia que nos está escuchando, que están viendo el programa, acerca de la capacidad que tiene nuestro entrevistado de hoy, por ejemplo, y hacer hincapié, no por una cuestión de necesidad, porque no es tal, ¿verdad? Pero cómo es cuando uno tiene, Salvador, esa capacidad y después tiene también la visión de transmitir eso a la gente que hay que transmitir. Y lo digo por 2 puntos fundamentales que recién nos contaba el Tata. Primero, el tema de la contratación de futbolistas jóvenes sudamericanos para la MLS, y esa reunión con el comisionado, por ejemplo, que es el funcionario de la MLS, que es el que se encarga de ese tipo de cosas, y de cómo cambiar ese rumbo de la contratación, por ejemplo, en base a la visión y al sentimiento que tiene la persona, porque a veces el profesional es una cosa y la persona es una cosa diferente. Entonces, cuando nosotros conseguimos unir, que es lo que yo creo que tiene el Tata, y Miguel lo conoce muchísimo más que yo, cómo da ese tipo de visiones que después se vuelven tendencia y marcan el rumbo de determinado trabajo, ¿verdad? Y el otro, limitar la cantidad de extranjeros en México, por ejemplo, es una manera de fortalecer esa selección nacional. Esas son cosas que unen un poco el querer mejorar tu lugar de trabajo con la capacidad que vos tenés, y a veces no es fácil de conseguir. Así que, Tata, sigue siendo un placer, tenemos tiempo todavía, así que les dejo también. No, respecto a eso que vos decías, Dani, yo lo que creo que cuando uno tiene la posibilidad de acceder a estos puestos de privilegio como son los de conducir una selección nacional, yo creo que uno empieza a tener no solamente la obligación de armar un buen equipo, de ser competitivo, sino también otro tipo de compromisos que ayuden a lo que uno entiende puede ser el mejoramiento del fútbol, y que vaya más allá del proceso que nos toca cumplir. Dar una mirada que sea para mejorar en el futuro con otros entrenadores, quienes sean los elegidos, pero que en definitiva dar una visión de alguien que viene de afuera y lo que observa es que hay cuestiones o decisiones o reglas o leyes que van en contra del mejoramiento del futbolista local, ¿no? Entonces, un poco es nuestra obligación cuando accedemos a estos lugares,
tomar ese tipo de obligaciones y tomar ese tipo de compromiso que exceda el tiempo laboral que nosotros estemos comprometidos con un país. Acá definitivamente, Miguel, no es el tema solamente de dirigir, entrenar, cosas tácticas, ver sistemas de juego ni nada. No solamente es eso ser un entrenador, ser un director técnico. Hay muchas cosas que mirar. Yo recuerdo también lo que había sucedido, por ejemplo, cuando Bielsa asume en Chile, se reúne con el departamento de árbitros y les pide que se juegue más, porque Chile se cortaba mucho. O sea, cosas así. O sea, el trabajo de ustedes no es solamente seleccionar 11 tipos que tienen que correr. O sea, es mucho más el trabajo, Miguel. Además, cuando vos le preguntaste bueno, recién... a ver, Salvador, si uno quisiera hacerlo así, lo puede hacer así. Yo digo que la obligación es otra. ¿Sí? O sea, si uno quiere decir, bueno, lo mío es hasta acá, lo mío es seleccionar a estos 30 jugadores, ser competitivo, clasificar, ir al mundial, hacer la mejor mundial posible. Y en realidad yo creo que excede un poco eso, ¿no? Podría hacerse de esa manera y nadie te diría nada, pero yo creo que excede, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar? Creo que esto de involucrarse con una forma de dirigir, con que el fútbol local tenga más ritmo, no sea tan cortado. Sí, claro que son todas cosas que se observa, el hecho de los extranjeros, pero pasa también lo mismo cuando uno accede a un club, ¿no? Nosotros, a ver, Miguel no me deja mentir, cuando empezamos la época de Libertad, es cierto que a veces te tenés que hacer fuerte y lograr cierta espalda, y nosotros tuvimos la suerte que en 5 meses pudimos ganar una liga, y entonces a los 6 meses empezó el proyecto de divisiones inferiores. Ya Carlitos Pizarni dejó de ser mi colaborador directo y se fue a ser el director deportivo de Libertad. Ya lo incorporó a Miguel, ya trajo al profesor Ataide, ya armaron un bosquejo de búsqueda en todo el país de futbolistas. O sea, lo mismo que uno hace en un club también lo hace en una selección. Lo que se trata de que esto trascienda la permanencia nuestra dentro de una institución o dentro de una selección. A eso me refería yo, Salva. Vos sabés que justamente lo que te preguntó Salva, además nosotros hacemos un programa que queremos hablar siempre de fútbol, y vuelvo a lo que vos decís del jugador en Estados Unidos, pero pasa lo mismo acá. A mí me hicieron la pregunta, ellos el otro día, ¿por qué Libertad se vio precisado a desprenderse de un montón de jugadores de juveniles? Y yo le contesté porque Libertad se volvió grande. Entonces, al volverse grande, como Boca, River, Olimpia, se contratan jugadores porque no se hacen procesos largos con el técnico. El técnico que viene te dice, y si duro 3, 4 partidos, ¿para qué voy a apostar a los chicos? Es más o menos lo que vos decís de que en Estados Unidos compran extranjeros. Y a veces uno tapa ese proceso de 7 o 8 años que tienen los chicos inferiores, o sea que más o menos no es de un país, sino más o menos similar en todo el fútbol. Sí, pero yo creo que incluso me animo a decir que no son cosas que sean incompatibles. Es decir, vos podés tener un proyecto donde la prioridad sea la promoción de futbolistas gestados en tu club, pero también es cierto que a veces hay camadas que carecen de marcadores centrales. Entonces está claro que lo que no tenés en tu club, claro, lo tenés que salir a buscar. Lo que creo es tener la justa medida y sobre todo ser coherentes con el proyecto que se tiene. Si el proyecto es salir a comprar futbolistas importantes para armar un buen equipo, bueno, será ese el proyecto. Lo que no tiene lógica es que vos tengas un proyecto de divisiones inferiores, de promoción de futbolistas, y la constante sea la contratación de jugadores, ¿no? La constante tiene que ser la promoción de futbolistas tuyos, que vos estuviste armando durante muchos años, y salir a buscar lo que justamente esa camada no te puede dar, y entonces tiene lógica que salgas a buscar algún tipo de futbolista. Pero yo creo que la coherencia es ir en búsqueda del proyecto que uno quiere establecer. No, yo no me quiero quedar con que el proyecto sea exclusivamente la producción de futbolistas de la institución, más allá de que es el proyecto al que siempre he adherido, porque está claro, nací en Newell y Newell vivió siempre de eso. Pero yo creo que lo realmente importante
es que tenga consecuencia el proyecto con la ejecución. Entonces, si es por la contratación de futbolistas de muy buen nivel y que tienen un costo alto, bueno, vamos detrás de esto. Ahora, si el proyecto tiene que ver con promoción de jugadores de inferiores, no sería lógico traer jugadores permanentemente de afuera. Bueno, algo más que quieran preguntarle a Tata. Estamos cerrando el tiempo. Agradeciéndole a Tata. Claro, él dice, acá es buena hora, pero realmente siempre es un placer charlar. Charlaríamos 2 o 3 horas. Yo tengo tantas cosas que preguntarle a Tata, pero yo más bien de cosas de recuerdos, ¿no? Pero él hoy está en una realidad distinta, está con una selección, una federación poderosa económicamente, que necesita crecer más en materia de resultados. Creo que ese es el gran desafío que él mismo tiene y lo ha dicho. ¿Algo más que quieran preguntarle a Gerardo Daniel? No, vos decís de recuerdos y yo viendo lo que pasó ahora con la selección, todo me recordaba cuando él, creo que fue en junio, Tata 2008 contra Brasil, pusiste 3 delanteros y que le ganamos 2-0 acá a Brasil. ¿Qué recuerdos? Sí, jugamos con Roque, Salvador y Nelson. Y Nelson. Sí, Roque, Salvador y Nelson. Sí, goles de Roque y de Salvador. Sí, bueno, el primero fue de Roque de un córner y el segundo un contragolpe que lo inicia Nelson y lo termina, participan los 3, lo inicia Nelson, va al espacio Roque, remata, da rebote el arquero y Salvador la empuja. Sí, estamos viendo imágenes justamente de lo que representó aquella victoria contra Brasil. Yo lo relaté ese partido, ¿no? Cada vez que se habla de esa eliminatoria de Sudáfrica 2010 yo me pongo sensible. Es como que quiero llorar, Tata, cada vez que hablamos del 2010. No, pero nosotros, incluso ese partido se complicó porque a Darío lo echaron, creo que a los 10 minutos del segundo tiempo y jugamos casi... Bueno, de hecho el segundo gol lo hicimos con un jugador menos. Pero como digo, otro tipo de jugador, otras características, hombres, tipo pesado adentro de la cancha, equipo incómodo, y con muy se ajustaban mucho a las necesidades que tenía el equipo. Yo recuerdo, por decir ese partido que estamos hablando, que Nelson, nosotros más que jugar con un 7, un 9 y un 11, Nelson fue un cuarto volante por izquierda y se sacrificó todo el día, todo el partido jugando por esa banda para liberar a Salvador y a Roque más adelante. Es decir, de acuerdo a las necesidades se planteaban un partido y después los jugadores eran muy nobles para llevarlo adelante. No teníamos una relación de mucha confianza. Entonces, cuando hay una relación de mucha confianza, lo que se logra es que el jugador se tire de cabeza, y yo creo que eso el argumento más importante que tenía esa selección era que los jugadores se tiraban de cabeza. Ese mismo término una vez me lo dijo por radio Jonathan Santana. Nosotros nos tirábamos de cabeza por esa selección, decía Jonathan Santana. Ahora lo recuerdo justamente que estaba diciendo. Yo, para no perder la oportunidad y que este fenómeno de la selección y del proceso del Tata de los 5 años lo tenemos todo tan digerido y tan visto, quería hacerte una pregunta, Tata, por el vestuario del Barcelona. Porque nosotros, es más, nosotros que convivimos con tantos vestuarios y conocemos eso y que creemos tener una idea, pero ahora con Setién, con Quique Setién, con Valverde mismo, se rumoreaba mucho de que ese vestuario era complejo, no era fácil, pero uno lo conoce a Messi, son gente buena y quieren lo mejor para su club. Y una breve referencia nada más de esa estructura ahí de ese vestuario, Tata. Mira, a mí me gusta hablar siempre por las experiencias personales, ¿no? Yo, la verdad que pensar en la magnitud de determinado futbolista y la cualidad como persona que tienen, no sé, gente como Iniesta, por no nombrar a los sudamericanos, el caso de Messi o de Mascherano, pero el caso de la calidad humana de tipos como Iniesta, como Puyol, como Piqué, como Busquets, bueno, está fuera de toda discusión. Eso respecto a lo que me ha tocado a mí, ¿no? Después no quiero hablar por otras experiencias porque yo las desconozco, y además hay una cuestión que es muy importante, ¿no? Todo lo que pasa alrededor de Barcelona, todo lo que pasa alrededor de Real Madrid, todo lo que pasa alrededor de Manchester City, de Manchester United,
del Bayern Múnich tiene mucha repercusión. Hay muchas de las noticias que puedan ser ciertas, hay muchas de las noticias que no son ciertas, circulan muchos rumores, hay mucha gente que dice saber y no sabe nada, hay mucha gente que opina y no sabe nada. Entonces, claro, cuando se habla de este tipo de instituciones, con estos grandes futbolistas, evidentemente, si hay un mal momento, si hay una mala racha, si hay un mal andar del equipo, las repercusiones extrafutbolísticas van a estar al pie del cañón, ¿no? Así que eso es lo que se me ocurre decir respecto a este tipo de instituciones. Bueno, Tata, para cerrar y agradeciéndote tu tiempo, en la tele se vio mucho y lo transmitimos, ¿verdad? Cuando el entrecruce ese, totalmente fuera, te saco totalmente ahí de... Entró en offside. Sí. En esa Copa América con Faría, cuando ¿a quién te comiste? ¿Qué es lo que le dijiste, Tata, cuando eso? Ahora ya pasaron los años, Faría ya es amigo mío de vuelta también, vos siempre lo fuiste, pero ¿qué le dijiste? Nada, eso, lo que se vio nada más fue una discusión de ahí de cancha. Nada importante y un cruce como se dan entre tantas... otras oportunidades, una cosa que empezó y terminó en ese mismo momento, ¿no? Hay que considerar también que era un partido importante, creo que era ya la semifinal, me parece, sí. Así que los dos estábamos jugando cosas importantes, pero es algo que no pasó a mayores y que ahí terminó, ¿no? La anécdota nada más que justo la cámara la teníamos en primer plano y bueno, y me agarró justo expresándome en voz alta. Pero ¿a quién te comiste? ¿Qué quiso decir, Tata? No, pero era porque pasaba que él, no sé, me estaba cuestionando algo, justo a mí me acababan de echar y bueno, entonces él refiriéndose a mí y yo caliente porque el árbitro me había echado, bueno, ahí hubo ese cruce, ¿no? Pero esa referencia que hice yo marca bien mi edad, mi fecha de nacimiento, no es bien de la época mía. Tata querido, muchísimas gracias por atendernos, es realmente un placer siempre charlar contigo, te deseamos lo mejor con la selección de México y ojalá que Paraguay y México puedan enfrentarse en el Mundial de Qatar, sería realmente algo fantástico, porque nosotros también demasiado queremos volver al Mundial, Tata, así que muchísimas gracias por atendernos. Dale, gracias Salvador, bueno, un abrazo grande para vos, para Dani, bueno, para Miguel, con quien hablo bastante seguido, así que muchos éxitos en el programa, ojalá que las cosas vayan bien, tanto en el programa como en las transmisiones, así que les deseo lo mejor y sobre todo que tengamos una mayor normalidad y un mejor año 2021 para todos y con mucha salud. Ojalá que así sea realmente. Gracias, Tata. Gracias, un abrazo. Un abrazo grande. Tata Martín. Abrazo. En vivo abrazo de México. Un placer siempre charlar con Tata. Él es sin filtro.